Buenas tardes, mi nombre es Lucian Darío Angulo Maecha, soy estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la materia de animales de compañía. En esta ocasión vengo a presentar trabajo de análisis situacional de mi entorno en enfermedades zoonóticas. Cuando nosotros tenemos una mascota, perro o gato, tenemos que ser responsables con el animalito, no solamente en su salud, también en la alimentación y la recreación. Por eso es importante tener los recursos económicos y tener mucho tiempo para dedicarle al animal. Cada día hay más mascotas convirtiéndose en un miembro de la familia. Esto cuando la persona es responsable de su mascota, la mascota se vuelve una familia. Por el contrario, también existen personas malas y responsables que abandonan las mascotas y van a dar a la calle, donde se enferman y comienzan a transmitir enfermedades zoonóticas a las personas, las cuales pues son peligrosas para el ser humano. Las enfermedades zoonóticas pueden ser transmitidas directa o indirectamente a las personas. Las enfermedades pueden ser transmitidas por virus, bacterias, hongos o parásitos que el animalito tenga, que haya adquirido en la calle o por fuera de la casa. Las zoonosis son las enfermedades que transmiten las mascotas al ser humano, por lo tanto hay que conocerlas, prevenirlas y tratarlas. Con esta presentación se quiere plantear un problema de enfermedades zoonóticas en Riohacha y una posible solución. En Riohacha hay mucho perro y gato en la calle, deambulan bastante, se ven debajo del muelle y pueden transmitir enfermedades zoonóticas, lo que es un problema de salud pública. En Riohacha tampoco acostumbran a recoger la materia fecal de los perros. Los dueños no recogen cuando el perro hace popó en la calle. Entonces eso acá, como es un clima muy caliente, la materia fecal se reseca y se vuelve polvillo y viaja en el ambiente porque aquí hace mucha brisa, provocando cuadros de diarrea, gastroenteritis, conjuntivitis, enfermedades bacterianas, por la falta de educación y cultura. Estos animales son abandonados en la calle porque los dueños se van y no los llevan, y también porque comienzan a reproducirse los perros callejeros también, y son perros bravos porque no confían en la gente y también los maltratan mucho. Entonces la solución es hacer una tenencia responsable de la mascota y esterilizar a los perros, también a los gatos. A continuación voy a exponer las principales enfermedades zoonóticas de los animales. Entonces, en el arañazo del gato hay un peligro de adquirir la Bartholina henselae, que es un bacilo gram negativo. Su mayor, donde más están, es en los gatos. La enfermedad se manifiesta con una lesión eritematosa que progresa en la vesícula en 3 días o en 10 días en el sitio donde se metió al cuerpo. Después de la tercera semana aparece una linfadenopatía regional aislada,
y la ubicación en la zona axilar y la fiebre alta. Eso quiere decir que el ganglio se inflama con fiebre. El método el mejor método para detectar es serología en una reacción en cadenas de polimerasa. El tratamiento para la enfermedad de la bartonella por el arañazo de gato dura de 2 semanas a 6 meses, dependiendo del organismo si es fuerte o no. De ahí que se tenga que usar antibióticos, aunque hay personas que dicen que los antibióticos no sirven para eso. Se usa acitromicina por 5 días y reduce la enfermedad. La siguiente enfermedad es brucelosis. La brucelosis también se conoce como fiebre de mata o fiebre del Mediterráneo o ondulante. Esta enfermedad pertenece al género de la brucela. Los humanos se pueden contagiar de la Brucellosis meditensis, la cual es la más virulenta, seguida por B. cis, B. abortus y B. canis, que es la de los perros. Los caninos presentan una sintomatología reproductiva. El perro se puede contagiar con materia fecal y la leche de las perras. La infección se transmite en forma subclínica. Puede durar 150 días la infección. Los perros suelen eliminar o botar brucelas por la orina, por la materia fecal o por los fetos que abortan. En los perros se caracteriza por una bacteriemia, sin fiebre, muerte embrionaria, abortos, prostatitis. Los abortos suelen presentarse al día 50 de gestación. Los cachorros pueden nacer muertos. El hombre es susceptible a la B. canis. Los gatos son resistentes a la brucela. En los perros infectados por B. canis, lo más importante es aislar el agente etiológico de la sangre. No se disponen de vacunas contra la brucelosis, no hay cura. Los veterinarios siempre recomiendan aplicar eutanasia al perro. En los machos, la brucelosis se ve por una inflamación del sistema reproductivo, sea en los conductos que transportan en el esperma o en los testículos, y también a veces se ven lesiones en articulación y columna. Hay dermatitis en el escroto y hay edemas y atrofias testiculares. En las hembras hay abortos, hay fetos momificados y también hay lesiones en articulaciones y columna vertebral. El método o el camino de contagio siempre es a través de la mucosa, por vía sexual, o por consumo de leche de perra, o cuando hay contacto con placenta o fetos abortados. La siguiente enfermedad de zoonosis es la infección por Campylobacter, que la transmiten las mascotas. Esta enfermedad da fiebre, diarrea, dolor abdominal en las personas. Esta bacteria está en el tubo digestivo de los perros y los gatos, y las personas se contagian cuando toman agua con heces fecales, agua contaminada, y se da mucho en los niños pequeñitos por el contacto con mascotas, porque no cuidan las mascotas. La siguiente enfermedad es la leptospirosis, que es como una enfermedad bacteriana y afecta a las personas. Las personas se infectan con contacto con la orina con leptospirosis de animales infectados. Es una enfermedad epidémica.
y se da mucho después de invierno, de lluvias. Es mala para las personas y es mala para los animales. Daña el hígado, el riñón, muchos órganos. Da mucha fiebre y la fiebre dura entre 4 y 7 días y se va la fiebre y parece que la persona sana, pero la enfermedad vuelve y aparece. La enfermedad da como una gripa y también da falla de tipo renal, hemorragia, miocarditis, hemorragia en los pulmones, falla respiratoria. La enfermedad entra a través de la piel, de las mucosas, los ojos y la boca. Al perro le da fiebre, pérdida del apetito, vómito, orinar mucho, ulceraciones en la mucosa bucal, en la boca, falta de energía y también da deshidratación. El tratamiento canino es con penicilina. Hay muchos antibióticos, pero la penicilina es el mejor. Hay que vacunar cada 6 meses y desinfectar mucho para acabar con esta enfermedad. La siguiente enfermedad es la leishmaniasis, que es una enfermedad infecciosa que da cansancio, que da debilidad, falta de hambre, pérdida de apetito y puede dar úlceras en la piel y en las vísceras, que afecta a muchos órganos. Y la causa un parásito que se llama Leishmania infantis. Se transmite a través de los mosquitos flebótomos. El perro crea anticuerpos. Esta enfermedad también la pueden tener las personas. Los seres humanos se defienden a través de sus células y acaban rápidamente con la enfermedad. En los perros se nota en la piel y en los pabellones auriculares. Padecen de los riñones, sangran la nariz y puede dar artritis. La vacunación es importante, pero al no ser 100% efectiva, se deben administrar sustancias repelentes para que los mosquitos no piquen a los perritos. La leishmaniasis también afecta a las personas, por eso es una enfermedad zoonótica. En las personas puede dar fiebre que va y que viene, y puede inflamar el hígado y te hace sudar en la noche y te va poniendo delgado. La siguiente enfermedad es la rabia, que puede afectar a los perros y a los gatos, y se pasa a las personas cuando el perro y el gato muerde a la persona, o el gato araña, o lame una herida de la persona, o a través de las mucosas, pues te lame la boca o te lame un ojo, la nariz, porque se transmite a través de la saliva de los animales. Es un virus mortal. A las personas da fiebre, dolor de cabeza, espasmos musculares, a los perritos también. El tratamiento es lavarse enseguida con agua y jabón cuando te muerde o te araña. El tratamiento también incluye una vacuna para la rabia. La vacuna son 3 dosis intradérmicas y después 5 dosis intramuscular. Si la persona se ha vacunado, debe colocarse una dosis de refuerzo. Después está la rickettsiosis, que es causada por la riqueza. La riqueza constituye un problema de salud pública. Se transmite a las personas a través de la picadura de las garrapatas, de las pulgas, de los
piojo y dura incubando de 1 a 14 días. Entre los síntomas que da la persona es fluido pulmonar, insuficiencia respiratoria, meningitis, insuficiencia renal, inflamación de hígado, inflamación de la cabeza, se inflama, hay anomalías del líquido encefalorraquídeo. La siguiente enfermedad zoonótica es la toxocariasis. Se llama Toxocara cani y también hay Toxocara gatti, que son agentes que afectan a los cachorros. Y cuando que les da toxocariasis por consumir comida contaminada con tierra. Y la toxocariasis la produce una lombriz parasitaria que está en los intestinos de los perros y los gatos. Esta enfermedad se presenta por medio de una larva biselar y ocular, la cual da ceguera. La larva visceral da con estrabismo y disminución de la agudeza visual. La confirmación del parásito se realiza mediante la detección de anticuerpos por antígeno por técnica LIS, así parecido al antígeno que uno se hace para detectar COVID. La siguiente enfermedad es también famosa como la rabia y es la toxoplasmosis, que es producida por un parásito protozoario que se llama Toxoplasma gondii, y da por manejar indebidamente las heces fecales de los gatos o cuando se come carne que no está bien cocinada, carne cruda. Se transmite de la madre al feto a través de la placenta. En humanos la infección es congénita y el periodo de inoculación dura 2 semanas. La infección se nota al nacer en los primeros meses de vida. Afecta mucho a los bebés que la mamá ha tenido contacto con gatos con toxoplasmosis. En esta diapositiva se puede ver cómo la materia fecal de los gatos con toxoplasmosis hacen que el toxoplasmosis se pase a todos los animales que tienen contacto, a las aves, a los roedores y a las especies de ganadería, especies menores como vacas, conejos, pollos, vacas, y también puede tener contacto con otros alimentos que se cultivan, porque los gatos buscan la tierra para hacer sus necesidades. Entonces, las soluciones a los problemas de las enfermedades zoonóticas como las que acabé de exponer se presentan por la responsabilidad en la tenencia de las mascotas. Las personas deben proporcionar un bienestar bueno a sus mascotas, de ahí que tiene que tener en cuenta su aseo, su comida, que tengan buenos nutrientes, y cuidar el peso del animal, porque si el peso del animal es poquito es porque probablemente tenga una enfermedad, que puede ser una enfermedad zoonótica. En el caso de los perros y en el caso de los gatos sobre todo. También se debe tener en cuenta su salud, por eso debe aplicarse las vacunas necesarias y a tiempo, tal cual como aparecen en muchos esquemas de vacunación,
cuales ayudan a prevenir las enfermedades. De la misma manera, las mascotas influyen en la salud y bienestar de las personas, porque si la mascota está sana, el dueño también está sano. De esa misma manera, el hombre debe respetar a los animales de compañía y darles un buen trato. Con respecto a la reproducción, el hombre ha condenado a las mascotas porque a veces para cambiar la raza o tener una mejor raza o para explotarlos hace una selección que no es natural. Entonces las razas de los gatos y de los perros comienzan a tener problemas. Por ejemplo, los bulldog ingleses que no pueden respirar y están muy gordos, y también hay problemas porque en el cruce utilizan perritos o gatos que son familia, y eso ayuda a que se dé la endogamia y se materialicen los defectos de enfermedades que son hereditarias. Otra solución es para los perros callejeros que se haga campañas y cursos de socialización y de concientización para las personas, para que tengan respeto y ética con los animales de compañía. Estos cursos los pueden dictar las sociedades protectoras de animales o las entidades públicas, los profesores en los colegios y los papás, hablando sobre la tenencia responsable de una mascota. Y también que las autoridades hagan respetar la ley porque es un maltrato y el maltrato está prohibido por el maltrato animal. Por otro lado, las secretarías de salud pública tienen que actuar rápidamente con respecto a la población de perros y gatos callejeros para vacunarlos. Uno a veces ve cómo vacunan contra la rabia y hay muchas personas que no sacan a vacunar a las mascotas, y la vacuna es gratis. Otras enfermedades no cuentan con vacuna, entonces, por ejemplo, en la brucelosis toca hacer eutanasia en el animalito de compañía. Y la otra solución para evitar la proliferación de perros y gatos callejeros es la esterilización. Hay que ser solidarios con nuestras mascotas y tenerles respeto. Conclusiones. Algunas de las enfermedades que están en la presentación se han visto en mascotas de Riohacha. Lo que sí tienen que hacer las autoridades competentes es tomar medidas en cuanto a los perros y gatos callejeros, que son el mayor foco de contagio a los animales de compañía, porque en la calle, al no tener un dueño que se responsabilice, los vacune, los cuide, los asee, entonces los animales de compañía que quedan en la calle se contagian fácilmente de enfermedades zoonóticas, que después se las van a prender a otros perros y a otros gatos, sean de la calle o sean mascotas con personas cuyos dueños, con mascotas que tengan dueños. Lo otro que hay que concientizar es que las personas recojan el popó de sus mascotas, de los perros, porque ahí también hay contagio. Pero principalmente es en la casa que nos tienen que enseñar los papás a los niños, acerca de la responsabilidad de tener un animal de compañía, en especial el aseo y la salud para evitar enfermedades zoonóticas. Después en el colegio, y también se puede a través de exposiciones de conferencias o cursos que dicten las entidades públicas y las secretarías de salud pública.
muchas gracias por su atención y mi nombre es Lucian Darío Angulo Maich.